Buenos días. Estamos en el curso de regularización de textos políticos y sociales 2, esperando la incorporación de los alumnos. Para terminar con las ideas políticas de Michel de Montesquieu. Vamos a esperar la incorporación de los alumnos. Esperemos que pronto se conecten. Tenemos a Sebastián Díaz. Díaz de Sollano, Sebastián. Ahí andas, Sebastián. Sebastián, Buenos días, profe. ¿qué tal? ¿Que tenías problemas con el internet? Sí, profe, por eso no pude empezar la clase anterior. Sí, me había dicho el profesor Chico que ya le habías avisado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estamos viendo las ideas de Montesquieu, hoy las finalizamos. Nada más esperamos que se conecten estos muchachones. Ok. A ver si no se tardan. Si no, ahorita empezamos. Son que 9:03. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Nada. Bueno, en lo que llegan, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Decíamos que Montesquieu se oponía a las ideas de Thomas Hobbes en varios puntos. Montesquieu es un apasionado de la libertad y Hobbes dice que hay que entregarla al Estado para, ahí está Harold, para obtener seguridad. También Montesquieu señala que la justicia es la finalidad del Estado. Y también dijimos que gracias a las ideas de Montesquieu aparece la era moderna con un enfoque histórico ya más definido y que sus ideas contribuyeron al estallido de la Revolución Francesa, que dio como pauta la liberación de otros países, Estados Unidos, México y gran parte de países de Sudamérica. Y gran parte de sus ideas están plasmadas en las constituciones de estos países que se liberaron. Así que en eso andamos. Sebastián, ahí anda, perdón, Harold. Claro, profe. Dijimos que hoy terminábamos a Montesquieu, ¿cierto? Y empezamos con otro. Así es. Dijimos que ideas de Juan Jacobo Rousseau.
Ujú. Bueno, primero vamos a terminar a Montesquieu. Va. Dice, un ejemplo evidente de Montesquieu es el principio de la separación de poderes en el gobierno. Ustedes anteriormente ya lo habían platicado, leído, de que era para restarle poder al monarca, un poder absoluto, ¿no? Luego dijimos que el pensamiento político de Montesquieu está concentrado en su obra principal, que es el espíritu de las leyes. Y dijimos que el espíritu se refiere a las características propias de cada país. No es lo mismo la forma de pensar, vivir, actuar de un mexicano a un norteamericano, a un europeo, y ese es el espíritu. Y en este sentido el autor señala que la ley debe ser generada a través de la razón humana, sin suposiciones. La razón humana que nos guíe, que nos conduzca hacia los actos que tenemos que hacer. Cada nación es un caso particular en que se aplica la razón. Sí, por ejemplo, en las constituciones de cada país, los gringos viven distinto a nosotros. Son casos particulares. Cada pueblo tiene se le llama idiosincrasia. Idiosincrasia es todas las características propias, por ejemplo, entre nosotros, de personas. Sebastián es muy distinto en todo a Harold, al profe. Cada quien pensamos, actuamos, vivimos de acuerdo a nuestra forma de ser. Así también cada país, cada nación se mueve con sus propias características. Las leyes deben ajustarse a las condiciones de cada pueblo, ¿sí? Por eso los políticos hacen campaña para que una vez que salen electos, los que ganen, aplican lo que llaman ellos su plataforma política. Es decir, lo que estuvieron prometiendo durante su campaña para aplicarlo si es que ganan. Ya mero hay elecciones. ¿Ustedes ya votan o todavía no? Ya, profe. Muy bien. Sebas, no, ¿verdad? No, pero pues ya para las siguientes. Muy bien. Entras a la mayoría de edad. Correcto. Luego dice don Montesquieu que los factores a los que han de ajustarse las leyes de una nación son, por ejemplo, el clima de cada país. El clima influye mucho en la forma de ser y pensar de la gente. Por ejemplo, en Europa los climas son muy extremos. Cuando hace frío, hace un frío intensísimo. Y esto los obliga a buscar y mejorar las condiciones ambientales para contrarrestar este frío. Entonces surgen nuevos inventos, aparatos. Aparte, como la gente pasa más tiempo encerrado por el clima, eh, los que lo aprovechan se dedican a leer, se dedican a estudiar, a mejorar en varias cosas. En cambio, países tropicales donde el clima es siempre sin frío, agradable, la gente busca más el esparcimiento, la diversión. Por eso muchos países donde el frío es intenso, equilibran, mejorando las condiciones, mejorándose ellos mismos. Obvio, no todos, ¿no? Estamos hablando como pueblo en general. No saben si ya llegaría Brenda, Paola. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. ¿Dónde andabas, Brenda? Es que venía a la casa de mi mamá.
Ah, ya. ¿Hasta dónde? Aquí por los castillos. Ah, muy bien. ¿Entonces tú no vives ahí? ¿Qué Mm, quieres comer? pues digamos que prácticamente sí, porque diario me la paso aquí. ¿Quieres payaso? Ah, excelente. ¿Me Estamos vas a ayudar a hacerlo? finalizando las ideas políticas de Montesquieu y les dejé para que investiguen y veamos la siguiente, las ideas de Juan Jacobo Rousseau. No sé si te diste cuenta. Hoy en esta sesión vamos a terminar a Montesquieu. Ya estamos viendo los factores que él señala en los que deben ajustarse las leyes a una nación. La primera dijimos que era el clima. La otra es la calidad del suelo de cada país o de cada región. También influye mucho. Por ejemplo, hay países donde la naturaleza los benefició con muchos recursos naturales. México es uno de ellos. Aquí en México tenemos bosques, playas, selvas, praderas, casi de todo, menos del clima frillísimo. Lamentablemente no lo aprovechamos. Y hay países donde sufren, por ejemplo, es China. Tiene muchos lugares que no se prestan para la mejoría del suelo. Por eso se dedican a la tecnología. Son los meros de la tecnología, junto con Japón y Alemania. Entonces, de acuerdo a las características de cada país, también van a ser sus resultados. Japón es otro país donde no hay materia prima, es un montón de islitas flotantes y no tiene recursos de sembradíos y demás, pero lo compensan con su alta tecnología que producen y eso hace que se equilibren sus economías. Hay países pequeños de Europa que le sacan jugo a todo lo que tienen de suelo, de tierra, de todo. Por ejemplo, en Inglaterra es muy próspero, aun cuando es pequeño. La misma Holanda, que es un país muy pequeño, pero tiene mucho avance. Aparte, toda la tradición cultural que llevan de siglos. Son países que tienen siglos como nación. Y no como nosotros, ¿no? Que duramos 300 años dominados por los españoles. Y luego el porfiriato, y luego el PRI, cosas así. Otra es su situación y extensión del territorio, a lo que dijimos ahorita. Hay países muy pequeños, pero si son inteligentes saben explotar lo que tienen. En cambio hay países pequeños que se han estancado, como Bolivia, que es el único país, creo, que no tiene salida al mar de Sudamérica. Y no tienen ese avance que tienen otros países. Por ejemplo, Canadá es muy extenso y es de los países primermundistas. Entonces, esa es su situación, o sea, un lugar privilegiado en el mundo geográfico. Otra vez México, somos muy privilegiados. Estamos rodeados de mares por todos lados, por los dos lados, el Océano Atlántico y el Pacífico. Y eso genera muchísima riqueza marina. Pero no lo aprovechamos, es el problema, así como debería ser. Llegan barcos extranjeros y ¡pum! Se llevan la fauna marina que tenemos. Lo mejorcito se lo llevan. Ahí está Japón. El número de vida, el género de vida de sus habitantes, ¿no? O sea, sus costumbres. Por ejemplo, hay países que son muy ahorradores, hacen una lista muy exacta de su economía y gastan menos de lo que ganan. Entonces siempre tienen para el sustento y para lo más elemental. Y aquí es al revés. A mucha gente le pagan la quincena y ¡pum! Ya la debe. Y luego otra vez. Es el mismo círculo. ¿Ustedes sí son ahorrativos?
Brenda, Harold, Sebastián. A veces, profe. A veces. A veces. ¿Y Sí, Brenda? a veces, ¿Qué quiere decir a veces? pues a veces ahorro y a veces, pues ya no, cuando Yo se digo, puede. yo digo que entonces no somos, profe, porque creo que eso debería ser un hábito de siempre, ¿no cree? ¿Debería ser que, perdón? Un hábito, Ah, sí, pues, de siempre. claro. Eso es lo que decíamos que tienen los europeos. O sea, por ejemplo, ahorita le dijimos que a veces sí y a veces no. Pero Ujú. pues yo creo que eso no genera algo bueno. No, pues se Porque va. pues al fin y al cabo lo estás guardando para después Exacto. gastarlo. Y peor para una emergencia, ¿no? Ujú. Bueno, no peor, sino para una emergencia en un dado momento. Y esa es parte de la cultura de cada pueblo, el ahorro. Y hay países muy ahorrativos, los suizos, los alemanes, Francia, y gastan solo lo necesario. Lo que realmente necesitan, eso es lo que gastan. Y aquí, si se fijan, traemos más dinero y gastamos más. A veces no lo necesitamos, o muchas veces no necesitamos las cosas, pero como traemos dinero, ¡pum!, lo gastamos. ¿O no? Pues sí, Como que nos quema el dinero. nos sentimos que de la nada tenemos mucho y ya cuando lo gastamos ya no Y, queda nada. y luego las deudas, ¿no? Ujú. A veces Sin pensar en las deudas que tenemos. me va a generar, así es. No, pero Brenda sí distribuye bien su economía. ¿O no, Brenda, Paula? Tengo que, Porque, pues porque tengo una niña. no, sí, ya es otro asunto más complejo. Sí, 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 cierto. Y luego dice el grado de libertad posible en cada pueblo. A veces la libertad no necesariamente implica que estemos encerrados en una cárcel. No. A veces se nos censuran las ideas en los medios de comunicación y ya no hay libertad. Nada más se nos dice qué debemos pensar, qué no, cómo debemos actuar, cómo no, pero no cuestionamos. Entonces también ahí hay una anulación de la libertad. Cuando no estamos encerrados y se nos aplica de otro modo, se llama censura, es decir, no ejercer nuestro punto de vista en forma libre. Y si lo ejercemos, pues no lo pasan, por ejemplo, muchas entrevistas, reportajes que se hacen cuando se van a pasar en la televisión. Primero se revisan, quítale esto, ponle esto, cámbiale esta palabra, suena muy fuerte, eso no, por esto, por lo otro, y ahí también se aniquila la libertad. También la religión influye mucho, ¿eh? Por ejemplo, en la religión que practican en países como Alemania y Estados Unidos, dice, uno de los puntos básicos, dice mientras, que mientras mejor te vaya aquí, eh, en la tierra, en un negocio, en un trabajo, vas a estar mejor en el cielo. Entonces, eso quiere decir que la gente aquí se esfuerza por mejorar porque sabe que en el cielo va a ganar un lugar. Y hay religiones donde dice, pues resígnate, tranquilo, todo está bien, te va a ir mejor en el otro mundo. Y eso influye mucho en la religión.
También las costumbres e idiosincrasia. Por ejemplo, el ahorro es una costumbre. Por ejemplo, Debe de ser, ¿Perdón? que debe de ser. Exacto. Los hábitos de estudio es otro. Los europeos dedican horas y horas a estudiar sus futuras carreras. Y aquí, ya con que pase, ya con que me ponga un 6. Y en otros lugares, pum, estudian y estudian, japoneses, alemanes, y cuando escogen una carrera le dan duro, superan obstáculos en la medida de lo posible y los convierte en profesionistas, empresarios exitosos. Vean aquí en la escuela, mucha gente no entra a clases cuando íbamos a la escuela. ¿Sí se acuerdan? Obvio. Y lo más triste es que pagaban y no entraban. Y luego al final, póngame un 6, aunque sea. Conclusión, profesionistas mediocres. En cambio, a eso se refiere las costumbres e idiosincrasia, en la forma de ser de cada uno. Y luego dice Montesquieu que existen 3 formas de gobierno principales o importantes, ¿no? Una de ellas se llama la república. Gobierno republicano es en el que el pueblo o una parte del pueblo tiene el poder soberano. ¿Y cómo lo tiene el poder? A base de votos. El pueblo es el que vota y dice, por me voy. Este es el bueno. Y si los votos son prioritarios o mayores, ese gana. A eso se refiere cuando el pueblo, no que el pueblo esté ahí gobernando, sino que por sus votos elige al que el pueblo quiere que lo gobierne. A eso se refiere. El otro es el gobierno monárquico. Es el donde una sola persona gobierna o manda, como en épocas pasadas, ¿no? Los reyes, que eran los meros meros. Y son leyes preestablecidas. Preestablecidas quiere decir que ya estaban desde antes que llegara el rey y las sigue aplicando. ¿Por qué? Porque el poder se pasaba, se heredaba a un pariente, a un heredero, y no lo soltaban. Ese tipo de gobierno pues, ya no existe, ¿no? Ya dijimos que los reyes actuales son como símbolos nada más. Ahí están como figuras nada más simbólicas. Y hay otro que es otro tipo de gobierno según Montesquieu. Ese sí es muy aguas porque se le llama gobierno despótico. Es cuando el poder está en uno solo y gobierna según su punto de vista. Si el gobernante es malo, pues al pueblo le va a ir mal. Si el gobernante es déspota o arbitrario o cruel, no hay otro poder y el pueblo va a sufrir, ¿no? Ya hemos visto en dictaduras, en tiranías, cómo el pueblo sufre cuando había este tipo de gobernantes, que todavía sigue habiéndolos, ¿eh? Cuando oprimen al pueblo. Y luego también dice Montesquieu que hay 2 tipos de república. Una se llama democracia y otra se llama aristocracia. Democracia se gobierna todo el pueblo, como en el nuestro, ¿no? Obrador es un representante del pueblo a través de los votos. Es decir, él no dijo, yo voy a ser presidente y listo. Se supone que el pueblo le eligió vía votación. Esa es una democracia. Y una aristocracia es cuando gobierna solo una parte. Por ejemplo, aquí que gobernara un grupo social, los empresarios, los intelectuales, o sea, un grupo definido, compacto. Son los que llevarían las riendas del gobierno. A eso se le llama aristocrático, según Montesquieu.
Ahora, ¿dónde entran todas estas leyes? ¿En dónde se engloban? ¿En dónde se estudian, se juntan? En lo que llamamos constitución. Cada país tiene su constitución federal. Todo mundo de ese país tiene que sujetarse a los artículos que conforman esta obra. Y en el caso de nuestro país tenemos dos tipos de constituciones. Una que se llama federal, que es para todo mundo. Michoacanos, guanajuatenses, sinaloenses. Y hay una estatal, que es para cada estado. La Constitución de Jalisco, de Zacatecas, de Aguascalientes, etcétera, ¿no? Luego dice que en una democracia todos necesitan ser virtuosos. Virtuosos aquí quiere decir que todos contribuyan, que todos colaboren. Y aquí en México hay mucha gente que no trabaja ni estudia. Los ninis, ¿sí sabían eso? Sebas, Harold, Sí, profe. ¿Qué, profe? hay mucha gente que nomás no. Y esos los mantenemos ustedes y yo y los que trabajamos y estudiamos. Ah, sí, eso sí. Sí, Ah, había visto un video. ¿qué dice el video? El video decía que la clase media Ajá, es la más afectada exacto. porque somos los que pagamos impuestos, porque somos Ujú. los que, Sostenemos, ¿verdad? ajá, porque sostenemos a los pobres y así. Y los pobres pues cada vez se hacen más pobres Exacto. porque en vez de que se pongan a hacer algo o Ajá. también les ayudan con trabajo o así, pues son los que reciben y reciben que despensas, que Sí, sí, sí. tinacos y sí, así varias cosas que han dado. Y pues la más afectada es la clase media, pues por eso, porque pues son los que pagan los impuestos, porque son los que dan pues, Sí, sí, para las despensas de ellos y así. exactamente. Y cuando alguien, y estaba viendo en el video que cuando alguien le roba a los ricos, Ajá. que los ricos no les afecta, que se vuelven más pobres, porque a los que les afectan es a la clase media. Y pusieron un ejemplo diciendo, si un rico tiene una empresa y le robaste, no sé, tal cosa de la empresa, Ujú, los que le tienen que echar más ganas son los empleados, que ujú, son los que pertenecen a la clase media, que exacto. si se robaron, no sé, 20 costales de producción que ya llevaba, pues Ujú, entonces los de los empleados tienen que ver cómo los van a volver a hacer o recuperar, pero ajá, le tienen que traer cuentas al jefe, que en este caso sería el de la clase alta. claro. Y de hecho, dicen los que saben que la clave de un funcionamiento de un país está justamente en la clase media. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? El punto medio. Ujú. No saben a dónde iría Brenda, Paula. Ya vine. Fuiste a almorzar. No, todavía no almuerzo. Es que se Ah, me va el internet. perdón. Otro punto dice amar a su país. Amar a su país quiere decir que hagamos lo mejor por él, ¿no? Un buen trabajo, nada de que ahí se va a ver cómo caiga, no, sino si vamos a hacer algo, pues bien. En ese sentido está esa idea. Y algo muy utópico, ¿no? La igualdad, que como decía Harold, pues siempre va a haber pobres, ricos y demás. Si esto se cumple, el país prospera y tiende a la felicidad. Ahora, el gobierno político debe concentrarse, ahí está, Sebas, Harold, Brenda, en la clase media, que es el equilibrio, el punto Ujú. medio, ¿no? Sí. Esa es la clave, dice don Montesquieu. Muy bien, entonces con esto finalizamos al varón de Montesquieu, Michel, las ideas políticas. Me mandan las ideas políticas de Juan Jacobo Rousseau y las tienen ahí en sus apuntes para ir leyendo
y explicando en la siguiente sesión. ¿Habrá alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Paola. Ni una, profe, todo bien. Ok, entonces, ideas políticas de Constantino Rousseau, me mandan su trabajito, tienen sus apuntes ahí a la mano en la próxima sesión, leen, comentamos y seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces finalizamos y nos vemos. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Gracias.